verdad y credibilidad en todas partes. Ocho 42 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad, tan venida menos en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Hugo Acero, un reconocido experto en seguridad colombiano, para que comente de nuevo lo que estamos viviendo. Es decir, casi ha resultado algo recurrente, pero en las últimas horas desapareció de una cárcel de Guayaquil uno de los jefes de una banda. ¿Cómo enfrentar estos temas que demuestran la debilidad institucional? Doctor Hugo Acero, muy buen día. Buenos días y gracias por la invitación nuevamente, Miguel. Gracias. ¿Cómo ve estos sucesos? Una demostración de la falta de control de la que tanto hemos hablado en los centros penitenciarios. Bueno, la verdad es que pues para nadie es un secreto, no solamente en Ecuador, sino en los países latinoamericanos, que nuestras cárceles están en unas condiciones poco adecuadas, la gran mayoría de las cárceles. Y en ese sentido, pues desde luego los esfuerzos y la propuesta que ha hecho el gobierno nacional de Ecuador, pues va en buen sentido de construir unas nuevas cárceles que permita controlar este tipo de hechos. Desafortunadamente, las noticias no son buenas. La huida de este narcotraficante, pues desde luego ensombrece de alguna manera el panorama. Pero bueno, yo creo que hacia adelante hay que hacer los esfuerzos suficientes para mejorar ese sistema y lograr que no solamente haya una sanción y una condena ejemplar, sino que haya control de estos establecimientos de carcelarios por parte del Estado. Doctor Acero, el tema pasa por un descontrol de los centros penitenciarios. Como uno puede entender que un jefe de una banda, que se entiende, debe tener un control de alta seguridad, simplemente no aparece cuando lo van a revisar? Bueno, igual, vuelvo y repito, para nadie es un secreto los niveles de corrupción que hay en el sistema carcelario y penitenciario, y es precisamente los esfuerzos que hay que hacer. No basta con construir unos establecimientos carcelarios adecuados, sino que hay que profesionalizar y tener unos muy buenos administradores de esos centros carcelarios, pero también de guardia penitenciaria. Digamos, es el segundo elemento. Hay que tener una infraestructura adecuada, hay que tener buenos profesionales desde el punto de vista administrativo, pero también de guardia, y desde luego hay que tener unos procesos y unos protocolos claros en términos de disciplina y seguridad, y finalmente hay que tener procesos de resocialización. Yo creo que el tema debe ser integral, y yo creo que así lo está pensando el presidente Daniel Noboa en la propuesta que ha hecho de la creación de 2 nuevos centros carcelarios. ¿Eso podría cubrir o al menos alivianar estos niveles de inseguridad en los centros penitenciarios actuales que tiene el Ecuador? Yo creo que va a pasar un tiempo porque no se construyen tan rápido estos centros carcelarios, y el tiempo que sea necesario hay que invertirlo para que efectivamente Ecuador pueda tenerlos y comenzar a andar un camino que tiene que ver con el fortalecimiento y mejoramiento del sistema carcelario y penitenciario de Ecuador. Yo creo que eso hay que hacerlo, y mientras tanto habrá que buscar unas medidas coyunturales que le dé mayor seguridad y control en los establecimientos carcelarios donde hay personas que podrían también evadirse, como ha sucedido en este caso. Uno de los temas que hemos hablado con usted en ocasiones anteriores también tiene que ver con el enorme uso de recursos que tienen estos sectores criminales. ¿Cómo lograr al menos bloquear ese uso de los recursos, que sería un asunto muy importante que impida que desde las cárceles sigan actuando hacia afuera?
Ahí hay que, digamos, es una muy buena oportunidad lo que ha planteado el presidente de la creación de estos dos centros carcelarios, porque de hecho deben estar orientados en esa línea. Cárceles que van a estar manejadas por el Estado, cárceles seguras y cárceles donde haya una sanción ejemplar a quienes han cometido o han infringido la ley penal y que están cometiendo delitos. Yo creo que eso es lo que esperan absolutamente todos los ciudadanos y en este caso los ciudadanos ecuatorianos. Entonces yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer. Ahora, hay que tener ese plan, no solamente de construir, sino ir paralelo a ese proceso, formando a los administradores de esos centros carcelarios y formando una guardia nueva, en unas condiciones que desde luego hagan que sean menos corruptibles y que su profesionalismo y el trabajo que desarrollen permita el control por parte del Estado de estos centros carcelarios. Hay que pensar en infraestructura, hay que pensar en personal, hay que pensar en todos los mecanismos de seguridad que eviten que tengan contacto con el exterior y que de manera particular haya sanción ejemplar, pero también desde luego hay que pensar en procesos de resocialización y de inclusión social al interior de estos centros carcelarios nuevos que se van a construir en Ecuador. Mientras tanto, como digo, habrá que buscar medidas excepcionales para controlar y evitar que otras personas se sigan evadiendo de los centros carcelarios que actualmente tiene Ecuador. ¿Cuáles pudieran ser esas medidas excepcionales? Por ejemplo, usted ha dicho guardia nueva, el reorganizar el sistema penitenciario, que realmente lo que se ha hecho es cambiar jefes y la estructura sigue allí. Una primera, digamos, es hacer una investigación muy profunda sobre lo que acaba de suceder y sancionar de manera ejemplar, inclusive penal, desde el punto de vista penal, a los servidores públicos que estén involucrados en esa fuga que ocurrió, lo primero. Lo segundo es, desde luego, buscar unos niveles de seguridad con fuerza pública que permita que haya mayores controles de quienes ingresan y salen de estas cárceles, porque de lo contrario, pues, se va a seguir presentando este tipo de hechos. Doctor Acero, de la experiencia que usted ha liderado procesos en Colombia, ¿cómo involucrar a todos los sectores a fin de que compartan este problema de la seguridad a todos los niveles, gobierno nacional, gobiernos seccionales, que permita afrontar al unísono este problema que estamos viviendo? Hay un gobierno nuevo, que es precisamente el del presidente Daniel Noboa, y desde luego hay una ministra de Gobernación y del Interior muy dispuesta, digamos, a trabajar en esa línea. Del otro lado hay unos alcaldes nuevos y unos gobernadores que han venido nombrando, con los cuales hay que trabajar en equipo de manera permanente. Eso hay que hacerlo. Yo creo que hay que involucrar a todos los alcaldes y alcaldesas, a involucrar a los gobernadores, involucrar a todas las instituciones de seguridad y justicia, pero eso desde luego va de la mano del liderazgo que tenga el gobierno nacional y que tengan precisamente los ministros que tienen a cargo este tema. Se ha avanzado, he visto a la ministra reuniéndose con algunos alcaldes y con algunas autoridades locales, y eso es importante, pero ese debe ser un trabajo permanente, y sobre todo concentrar esfuerzos de todo el Estado. Y cuando digo de todo el Estado, no solamente es el Estado nacional, ni es el gobierno. Ahí tiene que ser completamente claro que esta no es una responsabilidad solamente del presidente Daniel Noboa. Esta es una responsabilidad que pasa por el legislativo. La pregunta es, ¿qué está haciendo el legislativo? O sea, ¿cuáles son las leyes que está promoviendo y cuáles son los recursos que está buscando para que se fortalezca la seguridad? ¿Qué están haciendo los la asamblea en esa línea? ¿Cuáles son las leyes nuevas para atacar el tema del narcotráfico, el tema del terrorismo, las leyes para enfrentar el crimen organizado? ¿Dónde está precisamente las leyes fuertes en esa línea? Y ahí juega un papel importante el legislativo, pero también el judicial. O
sea, ¿cuál es el papel de las cortes? ¿Cuál es el papel de los jueces? ¿Qué están haciendo para mejorar la seguridad? Y ahí hay que trabajar en equipo absolutamente todo el Estado. Y todo el Estado supone el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Estado Nacional, que tiene que ver precisamente con estos tres poderes, pero también el Estado territorial, que involucra a los alcaldes y los gobernadores. Y desde luego hay que involucrar a las comunidades. Yo sí creo que hay que involucrar absolutamente a todas las comunidades organizadas. Aquí hay que trabajar con los gremios económicos, hay que trabajar con la sociedad organizada y desde luego plantear el problema, trabajar en equipo y buscar recursos. Yo sí creo que hay que buscar recursos de manera decidida porque se requiere fortalecer, o sea, las cárceles nuevas requieren recursos. Si se requiere más, pues se requieren más recursos. Hay que fortalecer a la policía, hay que fortalecer a las fuerzas militares, hay que fortalecer a la fiscalía y hay que fortalecer a los organismos de justicia. Y en esa línea, desde luego, el país completo, el Estado y el país completo deben ser conscientes que se requiere un esfuerzo conjunto para salir de esta situación, porque al final del día los perjudicados absolutamente son todos los ecuatorianos, absolutamente todos los ecuatorianos, y es la democracia ecuatoriana que queda en entredicho y ha estado quedando en entredicho, sobre todo en los países que hemos tenido estos problemas. Como lo he mencionado varias veces en entrevistas contigo, Colombia llegó a estar en una posición de un Estado fallido, un Estado en donde casi que la criminalidad y los grupos criminales eran los que gobernaban. Entonces, tuvimos que salir de ahí todos. Y no solamente el presidente, ni el Poder Legislativo, ni el Judicial, todos. Y ahí la sociedad tuvo que poner mucha cuota y desde luego participar de manera activa. Y todavía tenemos problemas y tenemos que estar absolutamente todos involucrados. Y es lo que estamos haciendo hoy, la invitación también al presidente Gustavo Petro, y es que se trabaje en equipo con todos los gobernadores y con todos los alcaldes y con toda la sociedad, porque este problema absolutamente nos corresponde solucionarlo a todos. Es importante, doctor Acero, lo que decía, el fortalecimiento institucional y cada cual que haga su papel. La justicia actuando con estricto rigor en la aplicación de las leyes, el legislativo aprobar leyes, el fortalecimiento de la fiscalía, pero suceden hechos concretos que vive el Ecuador en donde, por ejemplo, en el legislativo, más allá de preocuparse de leyes de manera urgente, algo están tramitando, hay un juicio político en contra de la fiscal general. Aprueban un acuerdo de respaldo a la fiscal y los mismos que aprueban dan el visto bueno para el juicio político. En estas condiciones graves, cuando se ha revelado un caso denominado Metástasis por la fiscal general, que refleja algo que no habíamos vivido, con pruebas de narcotraficantes, pruebas que se evidencian esta alianza criminal con sectores políticos. Esto tiene que cambiar, doctor Acero. Pues el Congreso, digamos, puede realizar ese tipo de acciones, eso hay que reconocerlo, están en su facultad de control político y eso pueden hacerlo. El tema es, mientras que las cosas se hicieron en términos de ley, mientras que la Fiscalía actuó en términos del Estado de Derecho, aplicando las leyes y la Constitución ecuatoriana, pues no debe haber ninguna preocupación, porque esa es la idea. La idea es que los servidores públicos, incluidos los propios legisladores, debemos movernos, porque yo también he sido funcionario público, he sido servidor público, debemos movernos en el marco del Estado de Derecho, debemos movernos en el marco de la Constitución y de las leyes. Y en ese sentido, pues desde luego lo que hay que hacer, así sea cualquier diálogo, es fortalecer la acción del Estado. Si la fiscal, como lo ha demostrado en los casos que acaban de pasar y que está procesando, está cumpliendo su función y la está cumpliendo de manera ejemplar, lo que hay es que apoyar. Y lo que hay que hacer es precisamente darle los más elementos que le permitan a la justicia funcionar. Porque la fiscal lo que hace es presentar unas pruebas ante los jueces. Los jueces van a determinar efectivamente si hay culpabilidad o no culpabilidad a las personas que se les está señalando. Y yo sí creo que digamos, en términos de democracia,
y de estados democráticos, pues desde luego esa es una función que tiene el Congreso de hacer un juicio político, lo puede llamar un juicio político, un juicio o una acción de control político, pero desde luego esas son acciones en donde seguramente la fiscal va a responder con muy buenos elementos y que desde luego no habrá problema. De su experiencia, ¿cuál sería su recomendación para que haya extremo cuidado en la dirección del país? Déjeme comentarle, para que usted lo señale, en una entrevista días atrás a un colega periodista, Gonzalo Ruiz, el presidente Daniel Noboa dijo lo siguiente. Hay un plan bonito, no se lo cuente a Fito. No me lo va a contar. No se lo cuente a Fito todavía. Que tenía un plan de seguridad que luego se ha denominado Fénix. Se le ha dicho que no va a revelar, está en su derecho, pero sí dar confianza, generar confianza con lineamientos generales, no la parte operativa, táctica, pero él dijo, no se lo cuenten a Fito, tenemos un plan. Y resulta que este jefe de banda desaparece de una cárcel. ¿No debiera haber mayor cuidado en la dirección del país en este sentido? No, creo que digamos, el presidente en una entrevista está formulando lo que además él tiene algo más de un mes de estar en la presidencia. Y desde luego está elaborando los planes, y es importante que esos planes se maduren y desde luego se puedan hacer públicos en el momento que corresponda. Pues digamos, el comentario que hace respecto a este señor que se fugó, pues desde luego pasa precisamente por lo que decía hace un momento. Hay que hacer unas investigaciones muy profundas y sancionar de manera ejemplar a quienes estén involucrados y que facilitaron la huida de este delincuente. Frente a la debilidad institucional que hemos reflejado y que se ha reivindicado que hay un fortalecimiento, quizás temporalmente no debiera asumir Fuerzas Armadas el control temporal del sistema penitenciario, y también pensar en algo que hemos hablado con usted en tantas ocasiones, el que se cuente con una seguridad integral en el Ecuador. Esas son decisiones que tiene que tomar el Ejecutivo, pero yo creo que entre las posibilidades que existen, esa es una, y seguramente el gobierno nacional las debe estar estudiando, porque lo que acaba de suceder, pues desde luego no puede volver a ocurrir con otras personas que hoy están detenidas y si se llegan a volar, llegarían a crear gran incidencia en temas de seguridad. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa es una alternativa que podría y que seguramente está barajando o tiene, pues dentro de sus posibilidades el gobierno nacional para hacerle frente precisamente a esos problemas carcelarios que no son nuevos. Y cuando digo que no son nuevos es que el año pasado se tuvieron más de 400 personas asesinadas al interior de los centros carcelarios y hubo mucho desorden al interior de estos establecimientos, y eso desde luego, a los únicos que les favorece es a los delincuentes. Doctor Hugo Acero, en el Ecuador, en la Secretaría Nacional de Seguridad, había o existe un plan de seguridad integral. Debiera, por cierto, si hay que hacer cambios, reformas, hay que hacerlo, pero no debiera fortalecerse un plan de seguridad integral. Desde luego, y no dudo, el gobierno nacional, digamos, está en esa línea. Tiene muy poco tiempo, aquí hay que llamar la atención sobre lo que un gobierno alcanza a hacer. Cuando un gobierno es elegido por 4 años, tiene como mínimo, 6 meses, en el caso colombiano, para formular su plan de desarrollo. Y tiene otros 3 meses más y casi un año para formular su plan de seguridad. Desde luego, antes puede desarrollar una serie de acciones importantes en materia de seguridad. Pero eso es lo que sucedería con un gobierno de 4 años, porque tiene que primero hacer su plan de desarrollo, presentarlo a la Asamblea, en este caso el colombiano al Congreso, que sea aprobado, y con base en ese plan se elaboran los otros planes que tienen que ver con, por ejemplo, como el plan de seguridad. En el caso del presidente y en el caso ecuatoriano, el presidente Daniel Noboa tiene algo más de un año.
en lo que va a gobernar. Lleva algo menos de 2 meses y ha propuesto una serie de acciones. Yo creo que hay que desarrollar una serie de acciones, digamos, en las líneas que ha venido proponiendo y desde luego avanzar en la formulación de un plan que debe hacerse público para que la sociedad y los distintos estamentos estatales del Estado ecuatoriano, valga la redundancia, lo conozcan y lo apoyen para que pueda continuar. Yo creo que ese es un esfuerzo que hay que hacerse, pero sin dejar de presentar acciones y medidas que desde luego deben desarrollarse en el inmediato plazo, porque la situación, pues desde luego, esta es difícil. Yo siempre he dicho que en materia de seguridad, cualquiera que sea la situación donde uno asume, porque varias veces he estado al frente de ese problema, sobre todo en el caso de Bogotá y asesorando en el caso de otras ciudades, particularmente en Medellín, asesorando a los alcaldes y en otros lugares, la seguridad, digamos, es algo en donde uno es como un carro que va a 80 kilómetros por hora y hay que cambiarle la llanta sin parar. Porque es que no se puede parar. Si los delincuentes pararan por un momento su actividad criminal, pues uno podría tener ese lapso de parada, pero no es posible. Entonces hay que hacer las acciones urgentes, pero también ir pensando en cómo se deja o se establece y se comienza a ejecutar un plan en el mediano y largo plazo, en el inmediato, mediano y largo plazo. Precisamente al tener un periodo tan corto, el presidente Noboa ha convocado a una consulta popular con temas de seguridad. ¿Qué recomendaría usted en momentos cruciales, complejos que vive el Ecuador? Imagínese, Hugo, permítame, imagínese sí. Si es que no aparece este jefe de esta banda, ¿no sería grave para el gobierno lo que ha ocurrido? Porque hay una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Sí, hay una responsabilidad del Estado ecuatoriano y como digo, serán las investigaciones las que determinen el grado de responsabilidad que cada quien tiene de manera particular sobre esta fuga. Esa, digamos, es una responsabilidad, pero hacía referencia a la consulta. Bien hace el gobierno en consultarle a la Corte una serie de temas importantes para mejorar la seguridad y la justicia en el país. Y será la Corte la que determine que eso realmente puede ser consultado o ya está en las propias leyes de la Constitución y en las leyes ecuatorianas. Entonces, yo creo que ese es un avance importante porque determina también, entre otras cosas, las necesidades que se tienen desde el punto de vista legal y desde el punto de vista operativo, y cómo los ciudadanos ecuatorianos realmente se comprometen todos en su conjunto a apoyar y a darle el sí a algunas de esas iniciativas, sobre todo para fortalecer la seguridad de los ciudadanos en general y la seguridad del Estado ecuatoriano, porque aquí, como digo, no solamente está en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino está en riesgo también la democracia y el Estado ecuatoriano en su conjunto. Ahora, esto en medio de la debilidad que tenemos, le comento, esto es una noticia en desarrollo hace pocos minutos, hay un amotinamiento en una cárcel de Quito, en la cárcel del Inca. Esto va reflejando los hechos, esta lucha del Estado contra estos niveles de criminalidad. Digamos, esto es como, yo siempre suelo ubicar esto como en temas médicos, ¿sí? Un médico jefe de turno recibe unos pacientes y los recibe en distintos estados de salud, unos delicados, unos menos delicados y otros que podría pensárseles ya en darles salida y darles de alta. O sea, no recibe un paisano. Realmente el presidente Daniel Noboa no recibió un paisano. Recibió un país con problemas, con graves problemas y particularmente en temas de seguridad. Y eso es lo primero que hay que reconocer. Y lo que está haciendo es como un jefe de turno médico, mirar cómo está la situación y cómo la va a ir enfrentando. Lo que está sucediendo
y lo que está sucediendo en este momento en la cárcel de Quito, podría uno asegurar que no va a ser la última protesta ni el último motín que va a suceder en las cárceles. Porque es que el sistema carcelario ecuatoriano, de acuerdo con los informes que hay, está casi cooptado por las organizaciones criminales. De ahí que el presidente proponga la construcción de 2 establecimientos. Si ese sistema funcionara, si ese sistema no tuviera esos problemas, Ecuador no tendría que invertir en nuevas cárceles. Cuando el presidente propone la construcción de 2 nuevas cárceles y desde luego de nuevas administraciones y de nuevos procesos al interior de esas cárceles, en donde el Estado realmente controla las cárceles, es porque las actuales no están funcionando. Y como no están funcionando como debiera, es que se presentan estos problemas como el que está sucediendo actualmente en este momento en la ciudad de Quito. Bien, muchas gracias. Como siempre, muy ilustrativo dialogar con el doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad desde Bogotá, Colombia. Hugo, muy amable. Miguel, muy amable por la invitación. Feliz día para ti y las personas que nos están viendo y oyendo. Feliz día para todos. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Con esta noticia en desarrollo, hay un amotinamiento aquí en los últimos minutos en la cárcel del Inca de esta capital. Les agradecemos por dispensarnos con su amable sintonía. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz lunes, feliz inicio de semana. Esperamos días mejores para el Ecuador. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al bar.